Hola amigos y bienvenidos a David Programa. En el episodio de hoy voy a hablaros de Siddhi, una máquina capaz de imitar el funcionamiento de una gran variedad de ordenadores personales, consolas de videojuego y hasta máquinas arcade. Voy a tratar de mostrar los sistemas más representativos, pero son tan numerosos que no voy a poder incluirlos todos en este vídeo. Su peculiaridad reside en que no es un emulador, sino algo mucho mejor, una reimplementación del hardware de todas esas máquinas mediante una FPGA. Más adelante veremos en detalle qué implica esto. Como pantalla, podemos utilizar un televisor con entrada RGB por Euroconector o SCART. También podemos conectarle un monitor con entrada VGA. Tenemos 4 puertos USB para conectar un teclado, que es el método principal de controlar algunos sistemas, ratón para los sistemas que lo utilicen, y joysticks o gamepads para las consolas y máquinas arcade, para las que también podremos utilizar teclado. Cuenta con una ranura para tarjeta de memoria microSD, en la que podremos tener múltiples cores, que son imágenes de todos los sistemas que queramos utilizar, así como juegos y programas para dichos sistemas. Cuando encendemos la Siddhi aparece un menú en pantalla que nos permite escoger sistema entre otras opciones. Por ejemplo, voy a cargar el core de un Amstrad CPC. Tecleo un listado sencillo en BASIC y lo ejecuto. También puedo acceder a imágenes de disco desde el menú OSD. Cargo esta imagen de disco. Con CAT veo su contenido y cargo el programa Laberinto. Veo el listado con list y lo ejecuto con run. Este es un ejemplo clásico, se lo vi a 8-Bit Guy en uno de sus vídeos, en su versión para Commodore 64. Ahora voy a cargar un juego, por ejemplo el Fernando Martín Basket Master de Dynamic. Para tener alguna posibilidad de anotar canasta, voy a ponerlo en modo de 2 jugadores. Hay muchos otros cores, que enseñaré más adelante en el vídeo. Vamos a ver en detalle las conexiones de Siddhi. Por la parte trasera, empezando por la izquierda, tenemos un interruptor de encendido apagado. La alimentación a 5 voltios la podemos realizar por medio de un conector tipo barril o de un conector micro USB, indistintamente. Después tenemos jack de salida de audio estéreo y un conector VGA de 15 pines para conectar a un monitor VGA. También tenemos un conector mini DIN con salida de vídeo analógico RGB y audio estéreo, pensado para conectar un cable con un SCART o Euroconector en el otro extremo. En uno de los laterales tenemos un conector JTAG para desarrollo y depuración, y un puerto serie para depuración o MIDI. En el frontal tenemos un botón de reset, 2 puertos USB y una ranura para tarjeta de memoria microSD. En el otro lateral tenemos 2 puertos USB adicionales y un jack de entrada de audio que nos permitirá cargar juegos desde cassette en algunas plataformas. En cuanto al hardware, la Siddhi monta una FPGA Altera Cyclone 4, 32 MB de memoria SD-RAM de 16 bits, un controlador de entrada-salida ARM y un hub USB, entre otros componentes. Una FPGA es un circuito integrado compuesto por una matriz de bloques lógicos configurables, que se pueden conectar entre sí por medio de interconexiones programables. Esto quiere decir que podemos programar la FPGA para que se comporte como el componente o los componentes que deseemos. Por ejemplo, si queremos un Spectrum, podemos programar la FPGA para que se comporte como un microprocesador Z80 de 8 bits, y la ULA, que es el chip gráfico y de entrada-salida que le da al Spectrum su carácter particular. También podremos programar las interconexiones entre la ULA y el Z80, y la RAM y la ROM. Es importante tomar nota de que no se trata de una emulación por software, sino una reimplementación del hardware de la plataforma deseada. Tenemos un sistema que se comporta prácticamente igual que el hardware original. Por ello, tenemos una compatibilidad casi total con todo el software desarrollado para la plataforma. Si el core está bien implementado, la FPGA se comportará igual que la máquina original. Además, la latencia de entrada es prácticamente idéntica a la del sistema original. Por ejemplo, veamos Super Mario 3 en la NES. Voy a saltar con el teclado y a grabar el sonido de la tecla y el sonido del salto de Mario. Si lo mido con un programa de edición de audio, veo que el tiempo transcurrido entre que pulso la tecla y empieza a escucharse el sonido de salto es de pocos milisegundos.
Voy a compararlo con un emulador de NES en PC. Hago la misma prueba. Pulso la tecla de salto y mido cuánto tarda en escucharse el sonido. En este emulador, el tiempo transcurrido entre la pulsación de la tecla y el sonido de salto es de algunos milisegundos más. La latencia de la FPGA es muy baja. No puedo compararla con la NES original porque no la tengo, pero aún así es un valor muy bueno. Esto es ideal para juegos que requieren reflejos y respuesta rápida, y puede ser la diferencia entre conseguir reaccionar al ataque de un enemigo o perecer en el intento. La CD es una creación de Manuel Fernández y se puede adquirir en su tienda online por un precio de 80 € más IVA. Dejo enlaces en la descripción. Solo hay que añadir un alimentador y un cable RGB a SCART si queremos usar un televisor. Si no, basta con un monitor VGA y su cable. Con la compra viene incluida una tarjeta microSD que incorpora una gran cantidad de cores de ordenadores personales, consolas de videojuegos y máquinas recreativas o arcade. Además, trae gran cantidad de juegos para cada uno de estos sistemas. Tengo que advertir que se trata de un sistema para los que nos gusta el cacharreo. No todo funciona a la primera y hay que investigar un poco para hacer que algunas cosas se comporten correctamente. He tenido algunos problemas para hacer funcionar algunos cores con mis mandos, pero por suerte hay mucha información, empezando por el wiki de la CD. Hay una floreciente comunidad alrededor de las FPGA, con lo que podremos descargarnos cores de más sistemas buscando en foros y otros sitios de internet. El resto del vídeo lo voy a dedicar a mostrar algunos de los muchos cores que soporta la CD.
Y eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, suscribíos a mi canal. Nos vemos en el próximo vídeo.